Hablemos ahora del artículo 19 de la Constitución y sobre todo de dos principios que están en el artículo 19 de la Constitución. El primero es el principio de reserva o legalidad, ¿no? Todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. Obviamente esto se podría reformular en el siguiente principio. Todo lo que no está expresamente prohibido por la Constitución deberá ser constitucionalmente interpretado para saber si está permitido o prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Claramente hay ciertas cosas que no están prohibidas por la Constitución, no están tampoco permitidas por la Constitución, pero la Constitución lo dice claro. Si no está expresamente prohibido, está permitido. El tema es que la Constitución es una norma, la norma superior, la ley de leyes, norma de normas, regla de reglas, pero no puede tener todas las regulaciones de 24 provincias, de todos los códigos. Entonces, se razona que hay, en muchos sentidos, delegaciones. Al Congreso le delegó la posibilidad de regular el Código Penal, el Código Civil, el Código de Minería, el Código de la regulación del mundo laboral. Y en esa delegación, ahí es donde tenemos que hacer la interpretación constitucional, ¿no? La Constitución tiene los principios y las reglas y después vamos a tener que interpretar. Pero el principio de reserva o el principio de legalidad específicamente está establecido en el artículo 19 y es importantísimo. Para mí, claramente, como ya lo vimos, ese principio, si uno lo interpreta pro persona, pro derechos humanos, debería modificarse mucho del derecho. Por ejemplo, las fotomultas, ciertos procedimientos policiales, el peaje, la práctica de soplar en los controles de alcoholemia, muchas cosas, ¿no? Te estoy mencionando algunas breves porque son las que discutimos, algunos están trabajando que en eso en sus parciales, pero la cuestión es que el principio de legalidad interpretado, bajado a lo que ustedes van a ver en materias como derecho penal, derecho constitucional, es sin duda importantísimo y debe ser reinterpretado. Bien, ahora, cuando hablamos de la segunda, reinterpretado quiere decir, perdón, para aclararlo, debe ser defendido y debe estar en claro que hay un artículo 19 segunda parte que habla de que todo lo que no está expresamente prohibido está permitido y esto es importantísimo, ¿sí? Ahora hablemos de la segunda parte del artículo 19, del que ya hicimos una introducción. Ahí lo que van a ver con Alejandro Korda o Leandro Arpelini y un poco Federico Delgado es, primero, que hay mucha hipocresía y de hecho, lamentablemente, porque no va a cambiar esto, y no es porque los tiempos son malos tiempos para tocar temas sensibles, entonces hay mucha gente que es muy sensible en los debates y hablar de drogas pone a todos sensibles y yo lo entiendo, es un tema delicado. Sin embargo, hay que dar estos debates y hay que discutir de esto de forma educada, respetuosa y eso va a generar muchos problemas. Cuando hablamos de drogas, como muy bien dice Alejandro Korda, en general no olvidamos que hay muchas drogas legales que están reguladas y que su regulación genera un montón de problemas, como el tabaco y los fármacos y el alcohol principalmente. Y hay drogas que no están reguladas como el cannabis, específicamente el cannabis para consumo o el cannabis medicinal para uso medicinal, que están pobremente regulados porque no hay distribuidoras de cannabis o de aceite de cannabis
medicinal y por ende no se sabe si yo estoy portando cannabis para hacer aceites, si estoy básicamente haciendo una venta de estupefacientes o un traslado de un recurso médico para el reconocimiento de mi derecho a la salud. Y eso es un problema. Ahora, el artículo 19 de la Constitución es fundamental. De ahí surgen derechos como autonomía para fundamentar el matrimonio igualitario, la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo, muchas otras. Es fundamental. Fundamental. Y su redacción no es la mejor. Por ende, yo no, o sea, siempre digo que es claramente importante, pero no es claro el artículo, porque primero habla las acciones privadas de los hombres, claramente ahí tenemos que interpretar personas, que no perjudiquen al orden, a la moral pública y de ningún modo a terceros, quedan reservadas a Dios y no son sujetos de la jurisdicción de los magistrados, de los jueces, o del Poder Judicial. ¿Qué hace básicamente el artículo 19? Construye una categoría que es la categoría de acción pública y acción privada. Esto es importantísimo. ¿Qué es una acción privada para el artículo 19? Una acción que de ningún modo afecte al orden, a la moral pública, ni a terceros. Y ahí lo que tienen que leer es el fallo Bastarrica. ¿Qué dice Bastarrica? Dice, bueno, a ver, ¿qué es el orden? Bueno, no sabemos qué es el orden, pero tenemos que entender que las acciones privadas o las acciones que no afecten al orden, que no afecten a la moral pública, o sea, ¿cómo se afecta a la moral pública? Bueno, la Corte dice, es un término tan vago que la clave es que la acción afecte a terceros de forma concreta. La acción tiene que afectar al orden, a la moral pública y a terceros de manera concreta. Sobre todo, el punto es afectar a terceros. En un futuro, la palabra orden y la palabra moral pública deben ser eliminados. De hecho, tanto el texto de Arriola como el fallo Arriola del año 2009 como el fallo Bastarrica critican los peligros de creer que tenemos que proteger el orden o la moral pública. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es la moral pública. Es un concepto tan vago, ambiguo, con carga emotiva abierta, que es indeterminado, que la moral pública puede ser una cosa u otra, y las estatuas que muestran pezones o genitales ofenden a la gente. No sabemos. O sea, los Jesús, las vírgenes que son así o asá, las películas ofenderían a la moral pública y entonces deberían ser censuradas, como intentaron censurar la tentación, Jesucristo Superstar, la séptima tentación la última tentación de Cristo, o Jesucristo Superstar, o películas así, o series. Bueno, evidentemente el concepto de moral pública y de orden, pero sobre todo el de moral pública, son problemáticos. Entonces la Corte, en el fallo Bastarrica y en Arriola, pero sobre todo en el mejor, que es Bastarrica, desarrolla esta distinción. Yo puedo realizar acciones privadas indiferentemente del espacio público o el espacio privado. Entonces, si yo no afecto a terceros, yo puedo tener relaciones sexuales en la playa o consumir un cigarrillo de marihuana en la playa. La clave es que no afecta a terceros, al orden o a la moral pública. Pero si yo estoy en el medio de los médanos o adentro del mar teniendo relaciones sexuales, nadie ve que yo estoy teniendo relaciones sexuales, o me bajo el pantalón para, no sé, hacer algo,
eso es una acción privada. Nadie me vio, no molesto a nadie, no afecto al orden, no afecto a la moral pública. Es algo que no afecta a nadie de manera concreta. Lo mismo podemos decir de un espacio público. Yo puedo desarrollar una acción privada en el espacio público. Fumar pipa o tabaco en el espacio público o marihuana en la plaza es una acción privada, porque no afecta a nadie, salvo que yo entre a un bar, o que ahora no se puede, o que entre a un supermercado y esté fumando en un espacio cerrado, que eso afecta a terceros. Pero en un espacio público, en la cancha, típicamente la gente va a la cancha, o iba a la cancha, pero iba a la cancha y fumaba al lado de gente, y claramente, bueno, che, gracias, pero no quería fumar marihuana hoy, y fuma marihuana. Y me afecta a los pulmones, me afecta físicamente, pero como estamos en espacio público, está permitido. Hay una afectación concreta, es una acción privada con una afectación concreta, pero todos aceptamos esa afectación como una acción privada, ¿sí? Porque hay una afectación, yo estoy aspirando, o respirando, mejor dicho, respirando el humo o el humo del cigarrillo de marihuana o lo que se exhala después de fumarlo, y no quería eso. Pero estamos en el espacio público de la misma forma que respiramos smog, humo, lo que sea, el sudor de la gente en el transporte público. Es una afectación, pero lo toleramos porque estamos en el espacio público. Es una acción privada en el espacio público. Y por otro lado, hay muchas acciones privadas que son acciones públicas. Cuando ustedes comparten información falsa sobre alguien, están cometiendo un delito que se llama difamación, calumnias e injurias, y es una acción privada. Lo están haciendo a alguien en un chat o lo que sea. Eso es una acción privada porque está en un espacio privado, un chat privado, pero están difamando a otra persona. O los procesos de maltrato a niños en la casa. Se dan en el segundo sótano de la casa. Una madre maltrata a su hija, hijo, o a su padre, no sé, a la persona que cuida a sus hijos. Y ese maltrato es una acción pública, pues es un delito, ¿no? Discrimina, le dice algo que es peyorativo por su nacionalidad o por lo que sea. Es un delito, una acción pública, no privada, y está en el espacio privado. Entonces, el artículo 19 distingue las acciones punibles de las acciones no punibles. Cuando estamos hablando de una acción pública, es una acción punible. No quiere decir punible estrictamente pensando a código penal, pero algún tipo de responsabilidad penal o civil, ¿no? La acción pública es una acción indiferentemente si se da en el espacio público o en el espacio privado, y una acción privada es indiferente si se da en un espacio privado o un espacio público. Por ejemplo, les recuerdo, si yo estoy en la plaza a las 3 de la mañana consumiendo un cigarrillo de marihuana o haciendo lo que sea, no sé. O sea, si yo no molesto a nadie, no afecto a terceros de forma concreta, no al orden y a la moral pública. Eso es una acción privada. Estoy en el medio del campo y decido estar ahí, no sé, desnudo. No me ven ni las vacas porque está oscuro, pero ¿afecto a alguien? No. Bueno, es distinto si uno lo hace en la 9 de julio o si vaya a saber qué. Eso es claramente otro problema, ¿sí? Pero si estoy en el medio del campo, es una acción en un espacio público, que puede ser un campo privado, pero imaginemos que es un espacio público, o que es una ruta de carretera, estoy en el medio de la ruta, desnudo. No pasa ninguna persona, no hay afectación al orden, a la moral pública, y no hay afectación sobre todo a terceros. Si hay afectación a terceros, la acción pasa de ser privada a pública. Y eso es el secreto del artículo 19. Es determinar cuándo una acción es pública o privada, sobre todo cuando hace daño a tercero de manera concreta.
No es que, hola, o sea, imagínense que hace un daño, ¿no? Y concreto quiere decir, no concreto en físico, pero principalmente físico y o moral, ¿no? Perjudicarlo económicamente, en su honor, en su integridad física, en su estabilidad emocional, vaya a saber qué. Bien, entonces, y Basta Rica, ahí, el fallo de Basta Rica es el fallo más inteligente en esto, porque básicamente dice, las acciones privadas son indiferentemente inteligentes y de hecho progresista, tutelar, garantista, buen fallo del derecho penal. Porque dice que indiferentemente de donde esté Bastarrica, Gustavo Bastarrica, el guitarrista de Los Abuelos de la Nada, es el que genera el caso Bastarrica, la Corte Suprema y especialmente el voto de Petracchi dice que indiferentemente del espacio público o privado, la acción es pública o privada de acuerdo a si daña o no a terceros y a la moral pública y al orden. En cambio, Arriola tiene otro problema, que es, Arriola dice, no, la acción no es punible, la de consumir estupefacientes, o la tenencia para consumo personal, cuando la tenencia para consumo personal se da en el espacio privado. O sea, si te detienen en la calle y estás en un espacio público, es una acción pública. Y si estás en tu casa, podés hacerlo porque es una acción privada. Arriola confunde, el fallo Arriola confunde acción privada con espacio privado, acción pública con espacio público, y está mal. Y no voy a profundizar eso porque eso sintetiza muy bien lo que quiero decir por todo lo que acabo de decir sobre lo bien que está Basta Rica, y la distinción entre espacio público y privado es básicamente si hace daño o no. No tiene que ver, acción pública es espacio acción pública es en el espacio público, acción privada es en el espacio privado. Porque, bueno, por el argumento que ya hice, ya entienden que no es así, que no va a ser así. Muy bien, ¿no? Entonces una acción privada pasa a ser punible cuando hace daño a alguien. Y eso lo hace pública, el daño a terceros, a la moral y al orden. Aunque moral y orden, como ya dijimos, sean categorías hiper problemáticas que solo las mencionamos porque el artículo 19 las menciona, no porque los jueces estén tan interesados en el orden o la moral pública. ¿Por qué? Porque los propios jueces en el fallo Arriola, en el fallo de Basta Rica, dudan de eso. Dudan de que sepamos qué es la moral pública o el orden. Ahora, Montalvo es uno de los fallos, ¿no? Basta Rica, fallo de la corte de la década de los 80, buena corte, con buenos fallos, muy garantista, muy razonable. Buen derecho. Y esa jurisprudencia cambió. De hecho, la jurisprudencia de Basta Rica cambió en 1988 cuando el Congreso de la Nación dictó una nueva ley de estupefacientes. La ley que declara inconstitucional a Basta Rica es una ley de la dictadura. Y la ley de la democracia básicamente dice lo mismo que la ley de la dictadura, pero la dictó la democracia. Durante el gobierno de Alfonsín. Si no tengo mal entendido. No, o sea, que no tengo mal entendido, pero no importa. Habría que ver los detalles de quién impulsó esa modificación y por qué se sancionó. Porque Alfonsín y sus asesores estaban como muy en la línea de Basta Rica. Ahora, el punto es que Montalvo, con un cambio, con nuevos jueces, una corte, ya no de 5 jueces, sino de 9 jueces, estamos hablando de todos jueces varones, tanto en la corte del 80 como en la corte de los 90, y una corte que dice todo lo contrario de Basta Rica. Básicamente, con una nueva ley, dice, no, a nosotros nos importa el orden y la moral pública. De hecho, básicamente el razonamiento es el siguiente.
Y esto es lo que dice Montalvo. A Montalvo lo encuentran en la Plaza Francia, de ahí cerca del cementerio de la Recoleta y también del Centro Cultural Recoleta, con unos cigarrillos de marihuana. Y adentro lo llevan preso y la corte confirma que está bien detenido y perseguido y penado el consumo de estupefacientes, en este caso de marihuana, versus el caso de Bastarrica, que era marihuana y cocaína, ¿no? Que fue encontrado en un taxi, creo, y detenido. Estoy hablando de Bastarrica. Pero Montalvo no, era solo marihuana. Y la corte dice, primero, chicos, toda persona que se droga es un enfermo. El Estado tiene que protegerla. Y ahí desarrolla un argumento paternalista. Ustedes, los que consumen drogas, necesitan que el Estado los proteja y los cuide de sí mismos, o sea, de ustedes. El Estado los va a proteger de ustedes. El Estado es paternalista. De hecho, es paternalista y les dice, su plan de vida, consumir marihuana, consumir drogas, está mal. Entonces, el Estado también dice qué planes está bien y qué planes está mal. O sea, no drogarse, bien. Drogarse, mal. Incorrecto y te voy a castigar. El Estado, entonces, no solamente dice, ustedes son enfermos y yo los voy a cuidar con el castigo, sino su plan de vida de consumir estas drogas está mal, porque afecta a la moral pública y al orden. Ustedes no tienen la libertad para hacer esto. Entonces es un Estado paternalista y perfeccionista. Y además, yo tengo que detenerte a vos, consumidor de marihuana, porque tengo que proteger a la sociedad de la cual la droga es un flagelo. Entonces, yo voy al eslabón más débil para proteger a toda la sociedad. Y te uso a vos, consumidor de marihuana, para luchar contra el narcotráfico. Argumentos, todos, perfeccionistas, paternalistas o de la defensa social, que son realmente fuertes. Son argumentos que básicamente dicen todo lo contrario a Montalvo. Y el argumento final de Montalvo es, pero además de que esto es una interpretación de la Constitución correcta, hay una nueva ley que dice que esto es así. Entonces, el legislador lo dijo y nosotros decimos que el artículo 19 dice que esto afecta a la moral pública, el orden y a terceros, pero además te tenemos que hacer esto porque tu plan de vida es incorrecto, tenemos que cuidarte de vos mismo y tenemos que cuidar a la sociedad persiguiéndote a vos, el consumidor. Montalvo, con un voto, por ejemplo, del juez Fait, que es el juez más viejito de toda la Corte Suprema, de hecho se jubiló con 97 años y falleció con 98 años, no se jubiló de la Corte Suprema. El juez Fait en el fallo Arriola va a decir, lo que yo voté en Bastarrica, que él votó en contra del fallo Bastarrica, y yo lo que voté en Montalvo estaba equivocado. O sea, todos estos años yo intenté perseguir el consumo de estupefacientes para luchar contra el narcotráfico. Eso nunca funcionó. Y eso, sin embargo, o sea, sin duda, como dice Alperín en los videos anteriores, es algo a destacar, porque en general la gente no cambia de parecer y además no reconoce sus propios errores en un tema donde, sin duda, me parece, más allá de las imperfecciones del fallo Arriola, el fallo Bastarrica sigue siendo una forma de interpretar el artículo 19 correcta. Dicho esto, espero haber sido claro sobre los siguientes puntos. ¿Qué se debe interpretar por acción privada y acción pública? Ahí la clave es hacer daño a terceros de manera concreta. ¿Qué se debe interpretar por acción cuando una acción pasa a ser privada a pública y por ende punible? Cuando hay un daño a tercero de manera concreta y al orden y a la moral pública.
¿Cuáles son las diferencias entre acción pública y acción desarrollada en el espacio público? Una diferencia que quizás ya debe haber quedado muy claro. ¿Cuáles son los argumentos problemáticos de Montalvo? Los acabo de explicar. Y finalmente, ¿cuáles son las confusiones del fallo Arriola en términos de espacio privado y espacio público, acción pública y acción privada, que asumo ya fueron también explicadas? Dicho esto, cualquier duda quedo a disposición. Perdón por la extensión de los videos. Y salud. Hasta luego.